El emperador Juliano II, el general que salvó a la Galia de ser perdida a manos de los invasores bárbaros de los alamanes, solo duraría 1 año y medio como emperador Augusto, pero fueron meses muy intensos. Si bien Constantino instauró el cristianismo como religión oficial, eso no significa que repentinamente todo el mundo se volvió cristiano. Fue un proceso muy lento, pero sí es cierto que una gran parte de la clase gobernante romana se ha vuelto cristiana, y es el caso de la familia de Juliano, cuyos padres eran cristianos, aunque él será el primer emperador pagano en muchos años. El mismo Juliano jamás se habría esperado estar donde está. Fue uno de los 2 supervivientes de la familia constantiniana que por alguna razón no fueron masacrados como el resto de las familias y parientes que sí fueron considerados como potenciales amenazas a futuro para la figura de Constancio II como emperador de Roma. Luego Juliano llevó una vida muy lejos de lo militar y más cercana a ser un filósofo, pero la vida misma lo llevó a donde está, y sus éxitos como militar del imperio lo llevó a convertirse en emperador Augusto. Siendo mucho más un estudioso filósofo que un soldado, cuando Juliano fue invitado por Constancio, porque éste necesitaba de una figura familiar ocupando el cargo de César en el occidente del imperio, Juliano no quiso o no pudo negarse. Aceptó el trato, le cortaron el pelo largo que tenía, la típica barba larga de filósofo griego, y lo vistieron como un general romano. Empezó a estudiar historia militar y le fue gustando. No solo la historia bélica de grandes generales como Alejandro Magno o Julio César, sino también que le fue tomando el gusto al arte de la guerra romana, a su disciplina, a las tácticas, a las estrategias y también a las costumbres de caballeros, a la forma de vida que tiene que llevar un verdadero legionario romano. Fue en el año 357 cuando el ejército de Juliano logró aplastar a los alamanes en la batalla de Estrasburgo y teniendo una fuerza militar inferior numéricamente de 2-1. Fue uno de los encuentros militares más famosos en la historia. Se lo conoce como la Batalla de Estrasburgo porque actualmente se levanta esa ciudad, pero en aquel momento era la villa romana de Argentoratum. Tras una muy difícil y dura batalla, seguida de una campaña para limpiar a la Galia de los bárbaros, tanto francos como alamanes, los bárbaros fueron completamente derrotados y se retiraron de la Galia, terminando de momento con sus invasiones en esta provincia romana. Y obviamente, la gran victoria de Juliano en la Galia no solamente es de él. La victoria es de todo el ejército, los generales que planearon las estrategias de batalla y los soldados que lucharon en ella, pero como suele pasar siempre, Juliano fue la cabeza del ejército, el que tomó las decisiones finales y el que se llevará todo el crédito a nivel histórico. De hecho, se cuenta que él no quiso batallar el día de la batalla de Estrasburgo, ya que pretendía descansar por la marcha que habían hecho los romanos para luchar al día siguiente. Sin embargo, fue presionado por sus propios hombres, porque querían luchar de una vez por todas, después de tantos meses de ir de un lado a otro en la Galia sin una verdadera batalla. Y lo convencieron de que lo mejor era luchar cuanto antes, mientras su ejército siga leal, aún esté unido y no sufra alguna revuelta. Al final Juliano cedió a la presión de sus soldados y batalló ese mismo día, pero si no lo hubiera hecho, quizás la historia habría sido diferente, así que tomó la decisión correcta. Al principio, la batalla de Estrasburgo se inclinaba a favor de los alamanes, ganando los primeros asaltos, pero lo que realmente hizo la diferencia en esta batalla fue la capacidad de mantener el orden y el plan de combate en medio de una turbulenta batalla que parecían estar perdiendo. La disciplina y la profesionalidad de los romanos frente a la enorme superioridad numérica bárbara, y cuya estrategia no era mala, pero si hubieran tomado otras decisiones en los diversos asaltos que tuvo la batalla, quizás podrían haber derrotado a las legiones del imperio. Tras la batalla, Nodomarius fue capturado por la caballería romana, fue encadenado y llevado ante Juliano, quien lo envió hacia Roma para que Constancio decida qué hacer con él, y su destino fue morir de viejo en la gloriosa ciudad de Roma.
una gran ciudad que el rey bárbaro ni podía haberse imaginado que existiera en sus tierras. Una ciudad de mármol y de oro, llena de monumentos, de mercados, de plazas, foros y juegos. Es la ciudad invicta. Con la restauración de la civilización romana en la Galia Oriental, el occidente del imperio se ve fortalecido, pero en el extremo oriente del imperio la cosa es distinta, y allí la situación es muy grave, porque los romanos y los persas pocas veces se han llevado bien, y pocas veces se han puesto de acuerdo cuando se habla de limitar las fronteras. A esto hay que sumarle el hecho de que empieza a existir una especie de rivalidad entre los primos constantinianos, el César de la Galia, Juliano, y el Augusto del imperio, Constancio. Muchos militares poderosos y legionarios en el occidente quieren que Juliano sea emperador, incluso es proclamado como tal, aunque Juliano los calma diciendo que se mantendrá leal al Augusto Constancio. Pero la cosa empeora cuando el propio Constancio, que está ocupado en el oriente luchando contra los persas sasánidas, se niega a recompensar a las legiones victoriosas de Juliano y encima requiere parte de su ejército para que lo ayude a luchar en el oriente. Sin embargo, los legionarios de Juliano no quieren ir a pelear a un lugar tan lejano como lo es la frontera romano-persa. No sienten aquel lejano y cálido lugar como parte de su hogar y tampoco quieren alejarse de sus familias. Otra razón más como para que el ejército de Juliano lo proclame como emperador, y así sucede. Los legionarios lo alzan sobre un escudo y lo proclaman como Augusto del Imperio Romano. En la Galia, Juliano tiene que enfrentar una nueva invasión de otro caudillo alamán, Vadomarius, pero es vencido y capturado al igual que Nodomarius. Se dice que Juliano se enteró de que fue Constancio el que instigó este ataque en la Galia y así debilitar al augusto rival. La rivalidad entre los primos crece, y todo esto no es la única brecha que está desintegrando a la vieja alianza entre ellos, ya que cuando muere Helena, la hija de Constantino el Grande, hermana de Constancio y esposa de Juliano, simplemente deja de existir un vínculo matrimonial por el cual los dos tengan que seguir siendo aliados. Para la primavera del año 361, Juliano marcha al oriente, pero no va solo, está acompañado de sus legiones y es proclamado como Augusto en todas las ciudades romanas por las que pasa, aunque al final Constancio decide nombrarlo como su sucesor, porque piensa que el imperio necesita a alguien como él, un audaz emperador soldado. Un mes más tarde, el emperador Constancio II muere con sus 44 años de edad. Entonces Juliano ofrece sus condolencias ante el público y asume como Augusto de todo el imperio. Una de las primeras cosas que hace Juliano como Augusto es intentar restaurar la tradicionalidad pagana de la civilización romana. Ordena abrir nuevamente los antiguos templos paganos y apoya el culto a los dioses. Juliano se propone restaurar el viejo sistema de gobierno imperial y quiere ver con sus propios ojos aquel mundo tradicional romano y tan glorioso que el imperio tuvo 2 siglos antes. Pretende revivir a la Roma más gloriosa de todas, la Roma del primer siglo. Aunque todo esto no le será sencillo, puesto a que tiene muchos opositores cristianos poderosos, además de que la reducción de la enorme corte imperial que creó Constantino, así también como la reducción de muchos cargos públicos y administrativos, en un intento de facilitar la conexión que existe entre la clase gobernante y el pueblo, también le crea nuevos enemigos entre aquellos que se vieron afectados por sus medidas. Este emperador es muy diferente a los emperadores de la dinastía constantiniana, quienes buscaban una corte imperial enorme, vasta y lujosa, y cada vez más y más administraciones nuevas, más y más guardias imperiales, más y más organizaciones estatales. Aunque a cambio de esto, el imperio empezó a entrar en una espiral de déficit económico por gastar en tantas cosas innecesarias. Juliano intenta arreglar la golpeada economía romana, ahorrando, y por ello redujo los gastos de las arcas imperiales, pero esto le genera enemigos poderosos dentro de la clase gobernante. Sin embargo, también tiene aliados poderosos, y tiene gente que lo admira por su valor de cambiar el sistema imperial, aunque más aún por sus victorias en la Galia.
El principal objetivo de Juliano de restaurar la antigua gloria del Imperio Romano, restaurar la economía romana y hacer que los romanos se sientan orgullosos de su herencia, de su historia y sus tradiciones, termina desatando un conflicto religioso, especialmente en el oriente del imperio, donde el cristianismo es mucho más fuerte que en el occidente. Y este conflicto no solamente se limitará a los tradicionalistas y los cristianos. Entre los propios cristianos también hay una especie de guerra interna. Están divididos en tres grandes bandos: los del donatismo, cuya presencia más fuerte se encuentra en el norte de África, los del arrianismo y los nicenos, quienes se mantienen fieles al credo de Nicea. En un intento de calmar las cosas, Juliano ordena el regreso de todos los exiliados religiosos del imperio, así también como un libre culto sin ninguna intervención, pero esto no sirve para calmar las tensiones entre los religiosos. Para los tradicionalistas y aliados, el emperador es Juliano el Restaurador. Para los cristianos y enemigos, el emperador es Juliano el Apóstata. Sea como sea, sus intentos de instaurar de nuevo la tradicionalidad pagana grecorromana nunca tuvieron éxito. La imagen de Juliano es muy buena en la Galia, pero en el oriente, a causa de su campaña anticristiana, su imagen es muy distinta, y allí es justamente a donde marcha. Lo hace acompañado de un ejército, aunque no es por motivos religiosos, sino más bien para encarar el viejo problema fronterizo que los romanos tienen con los persas. Juliano prepara la campaña en la ciudad de Antioquía, inspirándose en Alejandro Magno, el conquistador de los persas. Los romanos marchan al este y dividen al ejército en dos. Juliano se va al sureste y otro ejército se va al noreste para unir fuerzas con los siempre aliados de los romanos en sus campañas contra los persas, los armenios. El objetivo es dividir el frente de ataque en dos. Las legiones romanas que están con los armenios son parte de una maniobra de distracción para que Juliano se vaya a la capital persa liderando a un ejército de 65.000 soldados. Camino a la gran ciudad de Ctesifonte, se producen algunas escaramuzas y pequeños combates en los que el ejército romano avanza más y más hacia el este, pero el ejército del rey persa, Sapar II, llega a la región para enfrentarse a los romanos, aunque lo hace a su manera, no entrando en una batalla a campo abierto, sino más bien instigando a los romanos desde lejos, intentando mermarlos lentamente, aprovechando que no están en su territorio y por lo tanto no lo conocen tan bien como los persas. Los romanos avanzan y persiguen de cerca a los guerreros sasánidas, pero estos se repliegan constantemente y mientras lo hacen, van arrasando las tierras por las que pasan, para evitar que los romanos se hagan de suministros en su marcha, algo que de forma lenta pero segura irá mermando la logística romana. Los persas deciden poner a prueba a los romanos e intentan vencerlos atacando desde dos flancos, aunque el ejército de Juliano es muy duro y vuelve a vencer, por lo que antes de sufrir más bajas, los persas se retiran a los lugares cercanos, solo para seguir hostigando a los romanos cada vez que estos no se lo esperen. Cuando las legiones romanas marchan cerca de la ciudad de Samarra, en la actual Irak, la retaguardia del ejército es atacada velozmente por la caballería persa, y ni bien Juliano es informado, va a toda velocidad a apoyar la defensa de la retaguardia con sus guardias imperiales, pero va tan apurado que se olvida de ponerse su armadura, el último gran error que cometerá en su vida. Mientras ocurre todo esto, la vanguardia del ejército romano empieza a luchar contra el ejército persa del rey Sapar II, lo que significa que los romanos quedaron nuevamente atrapados en dos flancos. Quizás los persas se han dado cuenta de que Juliano no tiene su armadura puesta, pues se ha presentado a batallar solamente con su túnica imperial, y por ello es que un contingente de caballería pesada persa irrumpe violentamente la posición central del ejército romano y consigue abrirse paso hasta llegar a la posición del emperador. En medio de un feroz combate, Juliano es atravesado por una lanza enemiga. Hay quienes dicen que fue un jinete persa y hay quienes cuentan que fue un romano cristiano que quiso vengarse del emperador por su política anticristiana. La herida termina matando al emperador Juliano durante los días finales de junio del año 363.
Todos sus logros se verán ensombrecidos en los años siguientes, tanto sus reformas tradicionalistas como su deseo de ver a una Galia fuerte, la cual de manera progresiva y con el pasar de las décadas sufrirá más y más invasiones germánicas. Juliano fue uno de los grandes emperadores que tuvo el imperio, al cual le queda un siglo de vida en el occidente de Europa, pero no fue el último gran defensor del imperio ni de la civilización romana. Aún habrán varios valientes que van a luchar y dar su vida por seguir manteniendo la vitalidad del imperio romano en el mundo occidental.